A ver, pensemos por un momento en la historia de la literatura. Y si no fuera solo una lista de libros y autores, sino un auténtico campo de batalla, un lugar donde las ideas luchan, chocan entre sí para definir cómo contamos las historias, qué es lo que valoramos y, al final, quiénes somos. Venga, vamos a sumergirnos de lleno en este conflicto fascinante que dio forma a la literatura española. Y en el centro de todo, la gran pregunta que recorre 2 siglos de arte es esta. ¿Una historia debe guiarse por la lógica fría, por la razón pura, o más bien debe dejarse llevar por la pasión, por el sentimiento, por todo ese caos que tenemos en el corazón? Esta tensión es básicamente el motor de todo lo que vamos a explorar. Claro que, antes de que los ejércitos se pongan a luchar, necesitamos conocer sus armas, ¿no? En la literatura, las herramientas fundamentales de cualquier escritor, da igual la época, son la prosa y el verso. Empecemos por la prosa. La prosa es el lenguaje de ir al grano. Imaginadla como una línea recta, simple y directa. Se escribe ocupando todo el renglón, se organiza en párrafos y su misión, su objetivo principal, es contar algo de la forma más clara posible. Es la base de las novelas, de los ensayos, hasta de las noticias. El verso, en cambio, el verso es otra historia. Esto ya no va de ir al grano, es música pura, es estética. Su objetivo no es tanto contar como hacer sentir, evocar. Por eso se organiza en líneas más cortas, con una estructura súper cuidada, la rima, el ritmo, la métrica, todo para crear una especie de melodía con las palabras. Es el lenguaje de la poesía, claro, el de la emoción en estado puro. O sea que para que quede claro, por un lado, prosa, claridad narrativa, párrafos y lenguaje directo. Por el otro, verso, expresión estética, estrofas y musicalidad. Dos herramientas, dos mundos para dos objetivos que, como veis, no tienen nada que ver. Venga, pues ahora que tenemos las armas claras, vamos a la primera gran batalla. Nos vamos al siglo XVIII. Hay que imaginarse una época obsesionada, pero de verdad, obsesionada con el orden, la lógica, el progreso. Vamos, la era de la Ilustración en pleno apogeo. ¿Y su reflejo en el arte cuál fue? Pues el neoclasicismo. Para el neoclasicismo, el arte no era un simple adorno, que va, era una herramienta para construir una sociedad mejor. Su lema podría haber sido: toda obra de arte tiene que servir para algo. Tenía que ser útil, didáctica. Por eso se pasaban el día mirando a la Grecia y la Roma clásicas, buscando ese modelo perfecto de orden, de claridad. Y claro, en este esquema, la emoción descontrolada era el enemigo. Un caos que había que domar con la razón, sí o sí. Y mirad, si queremos un ejemplo perfecto de esta forma de pensar, no hay que buscar mucho. La obra de teatro El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín. Es que es, literalmente, el manual de instrucciones del neoclasicismo, pero convertido en una comedia. La trama avanza como un mecanismo de relojería suizo. Todo encaja a la perfección, todo es lógico. A ver, tenemos un problema clarísimo, un matrimonio de conveniencia. Luego un conflicto, la chica está enamorada de otro. Y la solución, pues, es pura razón. El hombre mayor, don Diego, en lugar de montar un drama, piensa, razona y llega a la conclusión lógica y bondadosa, que el amor verdadero debe ganar. Y fin, la razón aplasta una costumbre injusta. Punto. Y aquí se ve perfectamente la intención de la obra. Esto no es solo una historieta de amor, es una lección. Moratín está lanzando un dardo directo a la autoridad de los padres que casaban a sus hijas por dinero. Está defendiendo el derecho de la mujer a elegir. Es pedagogía social, pero sobre un escenario. Pero claro, ¿qué pasa cuando se aprieta demasiado? Que todo salta por los aires. Tanta regla, tanta razón, tanto orden, pues acabó asfixiando a los artistas. Y así, en el siglo XIX, estalla la rebelión, una rebelión total. Y esta vez, los líderes eran el sentimiento, la libertad y el yo. Así que damos la bienvenida al romanticismo. Y el choque entre estos dos mundos es brutal. Fijaos, donde el neoclasicismo ponía reglas, el romanticismo gritaba libertad creativa. Donde uno quería educar a la sociedad, el otro solo quería expresar lo que sentía el individuo. La literatura, dio un giro de 180 grados. Pasó de la luz de la razón a la oscuridad y el misterio del corazón. Y si tenemos que buscar a alguien que represente esta nueva forma de sentir en España, el nombre es Bécquer, Gustavo Adolfo Bécquer. Su poesía es literalmente la antítesis del neoclasicismo. Es íntima, es superpersonal, es sutil y se centra en ese amor idealizado, casi inalcanzable y a menudo bastante melancólico. Es que hay algo que resuma mejor el espíritu romántico que estos versos. La poesía ya no es una herramienta para enseñar nada, ya no hay reglas. La poesía es un sentimiento, es el amor ideal hecho persona, es la expresión máxima, el grito del yo. Pero la historia, como un péndulo, nunca se detiene.
Y después de esa explosión de sentimiento romántico, de tanto mirar hacia adentro, surgió una pregunta inevitable. Oye, ¿y el mundo real qué? Y así fue como los escritores dejaron de mirarse el ombligo, por así decirlo, y empezaron a observar la sociedad que tenían delante. Pero ojo, a observarla con la precisión de un científico. Y de nuevo, ¡zas!, el péndulo cambia de lado. Llega el realismo, que le dice adiós al ideal romántico. Frente al yo siento, ahora se impone el yo observo. Observación objetiva. Se acabó el escapismo, se acabó el misterio, ahora lo que interesa es la vida cotidiana, los problemas del día a día de la nueva clase que lo dominaba todo, la burguesía. Y aquí, la obra maestra, la cumbre de este movimiento en España, es sin ninguna duda La Regenta, de Leopoldo Alas, Clarín. Es que es un retrato minucioso, ¿no? Lo siguiente. Es casi una autopsia, una disección quirúrgica de la vida en una ciudad de provincias inventada, vetusta. La novela nos mete de cabeza en el lío mental y emocional de su protagonista, Ana Ozores. Y Ana no es una heroína romántica rebelde, no. Es una mujer real, de carne y hueso, que está atrapada entre el deber de su matrimonio, lo que ella realmente desea, y la presión asfixiante de la sociedad de Vetusta. Una presión que además tiene nombres y apellidos, el seductor del pueblo y el cura que la codicia. Entonces, la clave de La Regenta es esa. Funciona como un espejo. Clarín no está aquí para idealizar nada ni a nadie. Coge la historia de Ana, su trama personal, y la usa para mostrarnos un retrato que es demoledor. Un retrato de la hipocresía, de la mediocridad, de la doble moral de toda una sociedad. Y ahora, agarraos, porque viene una conexión que igual no se espera. ¿Qué demonios tienen que ver estos tochos de novelas del siglo XIX con cómo vemos series hoy en día? Pues mucho más de lo que parece a simple vista. A ver, la clave está en el formato, en cómo se publicaban. La Regenta no salió a la venta como el libro gordo que conocemos hoy, no. Se publicó como una novela por entregas, o sea, en capítulos cortitos que salían en el periódico cada cierto tiempo. La gente se quedaba con la intriga, esperando la siguiente entrega para ver qué pasaba. ¿Nos suena de algo esto? Es que esta idea es el bisabuelo directo de casi todo el entretenimiento que consumimos hoy. El formato fue evolucionando, claro. De los periódicos pasó a las radionovelas, que juntaban a toda la familia alrededor de la radio, de ahí a las series de televisión, con ese final de capítulo que te dejaba mordiéndote las uñas, hasta hoy, con las maratones de series en plataformas de streaming. La tecnología es distinta, sí, pero esa necesidad, ese impulso casi primitivo de saber ¿y qué pasa después?, sigue ahí, intacto. Y todo esto nos trae a la pregunta final, la del millón. Hemos visto esa batalla entre la razón y la emoción. Luego, la lucha entre el ideal y la realidad. Y hoy, en este mundo de streaming, de narrativas que viajan por todo el planeta, ¿cuáles son las ideas que están luchando ahora mismo por definir nuestras historias? ¿Cuál es la gran batalla ideológica de nuestro tiempo? Bueno, ahí lo dejo, para que le demos una vuelta.